Candidato presidencial José Gabriel Carrizo, ¿qué le pareció el debate? Iba a decir foro. ¿Fue un foro o un debate? Bueno, algo de foro hay, ¿no? Algo de foro porque no permiten esa discusión entre candidatos con respeto y con tolerancia como nos gustaría, pero obviamente es un esfuerzo importante que hace Promtur, que hace la Cámara de Turismo, que hace una colectividad de personas interesadas en el turismo y nos permiten a nosotros los candidatos, aunque sea en ese minuto, hablar de lo importante que es el turismo y lo que tenemos que seguir fortaleciendo. Pero hay varios turismos. Está el turismo de los grandes hoteles y está el turismo de los otros Panamás, para usar una frase que he leído de usted. ¿Cómo hacemos para que los otros Panamás sean incorporados a esta...? Es fundamental eso y de eso se basa la justicia social, en la que también he leído de usted. Tratar de ir disminuyendo esa brecha de desigualdad. En esta administración suscribimos la ley de agroturismo, eso es fundamental. Agro para mí también es más empleo y obviamente el agroturismo incentivando con este fondo de 100 millones que vamos a destinar en la caja de ahorro con intereses preferenciales para pequeños y microempresarios que se dediquen al sector turístico. Muchos candidatos ofrecieron cifras millonarias, pero la realidad del próximo gobierno va a ser una realidad financiera extremadamente precaria. ¿De dónde va a salir tanto dinero? A ver, Fernando, vamos a hablar de finanzas públicas que me interesa y compartirlo contigo también se torna muy interesante. La condición como la que nosotros recibimos la finanza pública en el 2019 es totalmente distinta a como nosotros la vamos a recibir, Dios primero, el 1 de julio. Primero, porque te muestra la verdad. Segundo, porque no hay cuentas no registradas. Tercero, porque tú no tienes sobreestimación sobre ingresos corrientes. Cuarto, porque tú a pesar de la crisis... Pero tenemos una deuda enorme. Pero tienes un crecimiento de 7.3%. Pero la deuda, ¿cómo la mides? La deuda no la puedes medir absolutamente. La deuda la mides relativamente. Y antes nosotros la recibimos en 64% relación deuda-PIB y ahora la vamos a recibir en 56%. Es decir, que se hace mucho más saludable. Nosotros hemos bajado el déficit. Cuando estábamos en la pandemia llegamos a 11%. A tenerlo en cifras de 2.5%. Y la tasa inflacionaria de Panamá es de 1.3%, Fernando. Entonces, ¿Y entonces por qué perdemos grado de inversión? Yo creo que Fitch lo dejó muy claro y nosotros lo advertimos. Tú no puedes tener una inversión en nuestro país desde 1991 que vienen invirtiendo que supera 10.000 millones de dólares y dejarlo sin contrato. Eso sin duda alguna genera un grado de incertidumbre porque el fondo, las calificadoras al final van a determinar que el contrato no existió. ¿Usted es un candidato prominero? Yo no soy un candidato prominero, yo soy un candidato pro Panamá. Y yo siempre he dicho... ¿Pero está de acuerdo con...? Bueno, mi propuesta, yo no sé si la has escuchado, mi propuesta no es defender la mina. Mi propuesta ha sido siempre defender la institucionalidad y que el pueblo panameño decida en una urna, el referéndum, qué quiere hacer con una mina que ya existe. A nosotros nos va a costar, ¿de dónde van a salir los 800 millones de dólares destinados para administrar eso que ya existe allí? ¿De dónde van a salir? Eso que ya existe fue rechazado constitucionalmente. Correcto, pero el modelo lo va a determinar el soberano, yo lo llamo el pueblo, si decide qué hacer con eso. Si eso se decide qué hacer, obviamente tenemos que encontrar un modelo político, económico, social, yo lo he planteado como el que propuso el doctor Ernesto Pérez Valladares, que hoy nos tiene a nosotros con celular. O sea, ya el modelo económico sería distinto, Fernando, pero es algo que nosotros advertíamos. En la mesa mía, por ejemplo, y disculpa que te interrumpa la pregunta, pero cuando el presidente me designa el tema de medicamentos hace 2 años, nosotros recibimos 300 contratos suscritos con unas normas que tenían unas condiciones y eran las que desabastecían la caja del Seguro Social. Si nosotros irrumpíamos esos 300 contratos íbamos a tener consecuencias en calificadoras. Hablemos del país que recibe a los turistas. Es un país con apagones en el interior, con mal servicio, con carreteras en estado deficiente, con basura en la calle, con falta de agua en las comunidades, con un sistema educativo que no genera el capital humano para que el turismo sea aprovechado como se debe. Todas esas son deficiencias. De los 5 Panamás. Sí. Son muchas preguntas que me haces al mismo tiempo. Pero que se han acumulado también en el periodo en que a usted le ha tocado gobernar. ¿Qué hemos ido atendiendo, Fernando? ¿Quién iba a pensar que en medio de la pandemia íbamos a poder inaugurar la ciudad hospitalaria? 1.108 horas abandonadas con adelantos de 11.500 millones de dólares. Fueron condiciones que esta administración recibió y como lo dije en el debate, nosotros en medio de la pandemia todo se decía que el sistema de salud iba a colapsar y no colapsó. Entonces, el PRD siempre es el partido que hace lo que todo el mundo considera que es imposible hacer.
Y nosotros hemos administrado este país en medio de la crisis y aún así vemos crecimientos económicos, vemos Producto Interno Bruto creciendo, vemos una dinamización en la economía que no veíamos hace 5 años. Todos los problemas que tú mencionas se han ido atendiendo y obviamente van a seguir en esos 5 Panamás. Por eso yo hablo también del fortalecimiento del poder popular. Tú conoces que emerge un liderazgo en la comunidad que no solamente conoce el problema, sino que también lo sufre. Tienes por el otro lado una justicia, que es la columna vertebral de la democracia, fortalecida, y tú has visto lo que ha pasado. El Ejecutivo no está en eso. Nosotros no podemos echar hacia atrás, nosotros tenemos que mirar hacia adelante precisamente para resolver los problemas que nosotros tenemos en este país, pero no podemos autoflagelarnos. Porque como lo dije yo también en el debate, Panamá es más seguro que Francia. ¿Usted cree que el PRD va a remontar entonces? Bueno, hoy salí de una reunión 593.405, hoy votarían por el PRD. Y seguimos sumando. Hoy está mi esposa Julieta en un recorrido intenso en Coclé, yo mañana salgo para San Miguelito. Tú ves lo que está pasando en la calle, tú ves lo que pasó en Chilibre. Y algunos tratan de ocultarlo, pero cuando la maquinaria PRD y ahora con aliada Molirena se prende, no hay nadie que la pague, Fernando. Muchas gracias.